tal? Muy buenas noches tengan ustedes, alumnas, alumnos de primer grado. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que pues estoy grabando para ustedes en virtud de que por cuestiones de salud pues me vi en la necesidad de mantenerme en casa, estar en una situación por allá de una operación. Entonces la verdad es complicado que yo esté en la escuela en estos momentos. Sin embargo, no por ello quiere decir que no pienso en ustedes, que no pienso en que puedan estar teniendo por allá alguna situación complicada con etimologías. Y esta grabación pues tiene la intencionalidad de apoyarles, como siempre lo he hecho, con algunas dudas que han llegado por correo, otras dudas las han hecho llegar a través de las personas que están amablemente supliendo en estos momentos en la escuela. Y bueno, de todos modos, pues aquí nos vamos a lanzar con ello para que pues tengamos más herramientas, más elementos para poder tener en claro algunos de los temas, algunas de las situaciones que nos quedaron pendientes. Bueno, estuvimos hablando en su momento, antes de que yo tuviera que retirarme, acerca de los adjetivos en latín. Acuérdense, así como en nuestro idioma hay un amplio número, digamos, de tipos de palabras, lo mismo sucede con el griego. Nosotros observábamos que hay adjetivos calificativos, es decir, palabras que sirven para describir cosas, describir objetos, describir personas, y lo mismo sucede también en nuestro idioma. Tenemos ese tipo de palabras. Acuérdense, muy importante estos dos puntos que tenemos acá. En etimologías, lo que nos interesa no es hablar griego, no es hablar latín, por allá alguien a lo mejor pudo haber tenido la duda. Sin embargo, no es el objetivo primordial que nos aprendamos un tercer o cuarto idioma por allá. La cuestión con las etimologías, como lo hemos planteado en su momento, es sencilla, es más bien que nosotros sepamos en términos generales cuáles son los orígenes de muchas de las palabras que nosotros escuchamos, leemos, pero que posiblemente por lo extraño que pudiera sonar en algún momento dicha palabra, a lo mejor nos pueda causar cierta confusión, cierta situación allá que nos impida comprender con precisión aquello que estamos escuchando o aquello que estamos leyendo. Entonces, para poder entender el origen, el significado de una palabra, entender el significado y el origen de una palabra puede hacer que nosotros entendamos mejor y podamos incorporar esas palabras a nuestro lenguaje cotidiano, que se vuelva parte de lo que nosotros sabemos, que se vuelva parte de nuestro acervo de palabras. Y pues ustedes saben que mientras más palabras nosotros dominemos, nuestra expresión oral, nuestra expresión escrita, también tendrá un crecimiento importante. Y eso es decisivo ahorita, sobre todo cuando van a brincar ustedes a segundo año, donde las materias son un poco ya más especializadas. Les he platicado acerca de biología. Aquellas personas que estén interesadas en cuestiones del área de biológicas, la cuestión de etimologías griegas es crucial. Cuando brinquen a tercer año, si piensan ir a alguna licenciatura en ciencias de la salud, por ejemplo, van a necesitar mucho las etimologías, porque ya lo dijimos, partes del cuerpo, procesos químicos del cuerpo, etcétera, enfermedades, curas, están relacionadas con las palabras griegas, ¿no? Entonces, importantísimo que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí está, nos interesa mucho
rastrear el origen de una palabra. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero debemos conocer algunas palabras griegas, saber su escritura, pero sobre todo su pronunciación, para que cuando nosotros estemos escuchando algo y por allá nos suene alguna palabra en español como alguna de las palabras que nosotros conocemos del griego, ya podamos establecer esa asociación. Y punto número 2 también por allá, importantísimo, cuando nosotros estemos tratando de rastrear el origen de una palabra, vamos a guiarnos mucho por el sonido. Digamos que nuestro primer criterio para ir en esta investigación acerca del origen de una palabra va a ser el sonido. Nosotros hemos visto que tanto en latín como en etimologías griegas, que muchas palabras españolas que derivan del latín o derivan del griego, el sonido de la palabra en español, en alguna de las partes de esa palabra en español, se parece mucho al sonido con el que se pronuncia la palabra en latín o la palabra en griego que da origen a esa palabra en español. ¿Sí? En ese sentido, las palabras en español de algún modo podemos decir que imitan, ¿sí? La forma en la que se pronuncian las palabras griegas en este caso. Nos vamos con un ejemplo. Ya saben que la vida es siempre de ejemplos, damas y caballeros. Y aquí ustedes observan, dice, por ejemplo, del adjetivo griego acros, alfa, kappa, rho, omicron y sigma, ahí están las letras griegas, acros, así se pronuncia en griego, acros, derivan, o sea, de esta palabra en griego se inventaron palabras en español, y quiero que te fijes muy bien del sonido. Acróstico. Acróstico. Un acróstico, habíamos dicho en su momento, es una especie de poema que yo creo a partir de las iniciales, de las letras que componen una palabra. ¿Sí? Usualmente hay acrósticos a las mamás, pones así, mamá, lo pones en columna, pues, M-A-M-A, y porque hay una altura, digamos, en la palabra, se llama acróstico. Voy a hacer un verso, ¿ok? Voy a hacer un verso que inicie con las letras que conforman la palabra, ¿no? Usualmente pueden ser nombres, hagan de cuenta, Paulina, ¿no? Pongo de arriba hacia abajo el nombre Paulina y le escribo un poema a Paulina, ¿no? Cada verso, insisto, debe iniciar con la letra correspondiente. Aquí tenemos, por ejemplo, amor. Está chido la prostitución. Vean, a mí es lo que me encanta en las etimologías, porque de español o literatura brincamos a cultura griega, brincamos a arqueología, a historia, si quieres verlo también de esa manera. Y abajo, a tu derecha, tienes una acrópolis. Las acrópolis eran ciudades que, como su nombre lo indica, y tú puedes observar claramente en la imagen, las acrópolis eran ciudades que se ubicaban en la parte superior de un territorio determinado. Se suponía que eran las ciudades más importantes, y además el hecho de que una ciudad sea alta, en ese sentido, observa cómo es una especie de colina donde está esta ciudad griega un poco en ruinas por el tiempo, evidentemente. El hecho de tener una posición elevada era algo muy importante porque facilitaba mucho la defensa
en contra de algún tipo de invasión, en contra de algún tipo de conflicto que otras ciudades o que otros pueblos, que otras culturas quisieran llevar a cabo en contra de estas ciudades griegas. Estas son las acrópolis. Acros, observa, acros, no es observa, escucha. Acros, elevado, polis, ciudad. En este caso estamos ante una palabra compuesta. Son dos palabras griegas, acros, polis, se fusionan y se transforman en una sola palabra en español. De aquí brincamos, por ejemplo, al campo de la psicología, ¿no? Al campo de las fobias. Ahí tienen una imagen que a mí en lo personal sí me impacta. Yo creo que sufro algún nivel, algún tipo de acrofobia. De hecho, cuando subo, ahí les va el chisme, ríanse si quieren, a la Torre de Animaya. La Torre de Animaya tiene unos 20 o 30 metros de altura, y cuando tú ves desde allá lo que es la zona de Cauquer, lo que es el zoológico mismo, la neta a mí sí me impacta y empiezo a tener cierto mareo, no sé si es miedo, la verdad, a pesar de que está muy protegido, hay una malla para evitar que te caigas, ahí sí, sí experimento cierto temor a las alturas. Acros, acuérdate, acros es elevado, alto, fobia, miedo. Igual, acros una palabra, fobia otra palabra, se fusionan para convertirse en una sola en español. Y aquí tenemos, y observen, insisto, vean, asocien cómo nos vamos de campos distintos. Por eso te digo, a mí me encanta la cuestión de las etimologías. Nos vamos a otro campo completamente diferente, que es el de las acrobacias, ¿sí? Los acróbatas son estas personas que, como tú observas en la imagen, llevan a cabo todo tipo de suertes, de espectáculos, de trucos, digamos, que requieren mucha habilidad, pero sobre todo mucha fuerza, mucha coordinación, y todos esos trucos, suertes, acrobacias, como diríamos, se llevan a cabo en las alturas y evidentemente tienen un riesgo bastante patente en ese sentido. Esto espero que haya quedado claro. Y ojo, muy importante, damas y caballeros. Ciertamente, nuestro primer criterio, digamos, para identificar palabras del español que posiblemente provengan del griego es el sonido. Pero, como dice aquí, no siempre sucede de esa manera. Lo que nosotros estamos observando en este momento, esa rueda con tonos negros, blancos y grises, se le llama la gama acromática. Gama acromática. En arte, por ejemplo, se habla de la gama acromática, también en óptica, acromática, pero tú dirás, sí, acromático tiene que ver con acros, mira, está igualito, suena igual, pero no. Ahí sí tenemos que afinar nuestro olfato etimológico para rastrear el origen, ahora sí como detectives, pues, ¿sí? De palabras que ciertamente suenan como alguna palabra griega que conocemos, pero el significado como que nada que ver. O sea, hay una especie de disrupción, de desconexión entre cómo suena la palabra y el significado. Por cómo suena acromático, yo podría pensar sin problemas que proviene de acros, que es elevado. Pero
mira la imagen. La imagen no tiene nada que ver con alturas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con colores. Y entonces, si uno afina su olfato etimológico, se va a dar cuenta de que acromático no proviene de acros. Acromático viene de un prefijo que es a, que es privación o quitar, y de una palabra griega muy diferente a acros, que es croma, cromatos, que significa color. Entonces, acromático significa relativo a aquellas cosas que carecen de color. Y ahí tú lo observas. Entonces, sí es el sonido, pero a veces vamos a tener casos como este, como otros, que el sonido no va a ser el criterio suficiente para determinar si una palabra proviene de una palabra del español, proviene del griego. ¿Estamos? Nos vamos ahora a esta parte, damas y caballeros, esta parte de la sesión, que son los verbos. Ustedes tienen un material que les proporcioné y me estaban comentando que hay cierta dificultad porque lo que nosotros hacíamos en clase era pronunciar el verbo y así es más fácil. Si yo te pronuncio el verbo en griego, como tú ya vas a tener el sonido, es más factible que vayas asociándolo con otras palabras que aparecen en nuestro idioma. Pero bueno, antes que otra cosa suceda, los verbos son muy importantes para los idiomas. Es más, yo, en mi humilde opinión, me parece que de todo el universo de palabras que existe, posiblemente sean los verbos los más importantes porque, las palabras más importantes, porque a partir de ellas, a partir de los verbos, le damos sentido al mundo. O sea, el mundo adquiere sentido en la medida en la que nosotros podemos determinar que absolutamente todas las cosas que nos rodean están ejecutando algún tipo de acción. Bueno, incluso las paredes, ¿no? Las paredes que aparentemente no se mueven, las paredes que aparentemente son estáticas, están cumpliendo una función de sostener el techo. No se mueven. Si se movieran las paredes sería una bronca, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén ejecutando acciones, ¿eh? Muy importante. Incluso nuestros cuerpos, mientras dormimos, ejecutan procesos. Que a lo mejor uno está tumbado en la cama, está tumbado en la hamaca durmiendo o en el piso donde duermas, pero está desempeñando acciones. Las acciones no siempre son evidentes, pero se están presentando, ¿no? Entonces, muy importante, los verbos le dan sentido al mundo. La utilidad de los verbos es fundamental porque nosotros podemos ponerles nombres a las cosas, sustantivar las cosas, pero si no somos capaces de identificar, de saber o de ejecutar acciones con esas cosas, el mundo va a carecer de sentido. Yo puedo contar, incluso una descripción sería imposible si no existiera al menos implícitamente la existencia de un verbo. Creo que repetí palabra por ahí. Me explico. Si yo digo, mi casa grande, bonita, colorida, limpia, si yo digo eso, no aparece un verbo, pero en nuestra cabeza está supuesto un verbo implícito ahí, que es el verbo ser, a través del cual yo abro la puerta para todas aquellas características que le estoy atribuyendo a esa cosa, a ese sustantivo que es la casa.
Por eso digo que los verbos nos ayudan a darle sentido al mundo, nada más y nada menos, ¿eh? Bueno, importante el punto número 3 que aparece en esta diapositiva, damas y caballeros. De los verbos griegos derivan palabras en español que no necesariamente son acciones, ¿sí? El hecho de que los verbos griegos, pues evidentemente hablen de acciones, no implica que automáticamente las palabras en español que derivan de dichos verbos griegos tengan que ser acciones. Esto lo vamos a ver. No son todas las palabras que aparecen en el material, pero les voy a ayudar para que ustedes tengan una idea de cómo leer, cómo estudiar ese material para las últimas clases que nos quedan en este ciclo. Número 1, compañeros. Beta, alfa, lambda, lambda, omega. Balo. Balo. Balo es un verbo griego que significa lanzar o arrojar. Balo. Por el sonido, fíjate, por el sonido, nosotros podemos ahí sacar la palabra, las palabras bala, una bala, ¿sí? Proyectil, pues, balón, baloncesto. Observa cómo todas estas palabras no únicamente a partir del sonido están asociadas, son similares de alguna forma, sino que sobre todo la cuestión de el significado de estas tres palabras implica de alguna manera lanzar. Ahí tienes baloncesto, básquetbol, digamos que baloncesto es la palabra española, básquetbol es una palabra adaptada del inglés, que ya se escribe en español y todo lo que sea, pero originalmente no es una palabra española. La palabra española para bautizar al deporte es baloncesto. 2. Genao. Genao. Crear, producir. De genao viene genética. De genao viene genética, eugenia, homogéneo, heterogéneo, ¿sí? También por allá, en algún momento, es bien interesante la historia mexicana, aunque no lo crean, por ahí de los 30 o 40 en México, existió una corriente, digamos, de intelectuales mexicanos que estaban, intelectuales y del campo del área de la salud, que empezaron a teorizar acerca de una cosa que se llama la eugenesia. La eugenesia era o es una especie de derivado de la genética que consiste en tratar de mejorar a la especie. ¿Ok? Eugenesia. Se suponía que a partir de los 30 o 40 se iba a tratar de impulsar en nuestro país y en otras partes del mundo también proyectos para tratar de mejorar la raza humana, para tratar de evitar malformaciones, enfermedades, para potenciar las habilidades mentales. Fíjense que loco suena, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenemos otra palabra que no tenemos acá, pero proviene de genao. Cripto. Cripto. Esconder, ocultar. Criptomoneda. Ahí está el mercado de las famosas criptomonedas, bastante influyente todavía el día de hoy, a pesar de que, por ejemplo, el Bitcoin, que es la criptomoneda emblemática
desde que surge todo este movimiento económico, ha tenido una estrepitosa caída impresionante. Yo en algún momento invertí unos 200, 300 pesos en criptomonedas. En su momento me produjo ciertas ganancias y lo retiré en su momento y ya. Pero se llaman criptomonedas porque no son no es dinero físico, no es dinero que tú puedas palpar como un billete, como una moneda, sino que está encriptado, está guardado dentro de códigos electrónicos que se suponía que eran monedas 100% seguras, pero bueno, ya sabemos que hay trabajo también allá le llaman de minería de criptomonedas, que pues, han hecho que, entre otros elementos, hagan que el precio de estas monedas vaya electrónicas vaya descendiendo. Cripta, ¿sí? Cripta, que es la urna, digamos, es un sinónimo de tumba, ¿no? Al final de cuentas, una tumba sirve para esconder un cadáver. Cripta, en el mundo de la computación, por ejemplo, está el verbo encriptar, que es ocultar a través de códigos información que puede llegar a ser muy importante, ¿sí? Y al proceso inverso, al procedimiento de decodificar eso que está encriptado, es la acción opuesta, desencriptar. Ya tenemos algunos. Miseo, odiar. Misantropía, misógino. Misantropía, misógino. La misantropía, miseo, odiar. Antropos, ser humano. La misantropía es una cualidad, no una cualidad, una característica, vamos a llamar así, de personas que odian en general a los seres humanos. ¿Sí? Hay gente que puede asociar esto con el antisocialismo, o sea de que yo soy antisocial, pero va más allá, ¿no? Sentir asco, repugnancia, odio por los seres humanos. Misógino, misógino es una persona, un hombre usualmente que odia a las mujeres. Misoginia es el término indicado para hablar acerca de esta tendencia a odiar a todo lo que representan las mujeres dentro de una cultura o dentro de la vida de alguien, ¿no? Siguiente, scopeo. Scopeo. Observar. Y bueno, aquí voy a hacer mi catarsis, damas y caballeros, porque resulta ser, ya después me di cuenta, o leí por allá el parte médico que me dieron después de que me operaron, me sometí a una operación por allá que se suponía que era una operación de rutina, pero que se sale de control, güey. Y pues uno no sabe nada porque está anestesiado, pero ya cuando me dieron la descripción de lo que sucedió en el quirófano, quiros mano, fano mostrar, quirófano, uy, creo que estuve a punto de morir, me iban a hacer me iban a sacar la vesícula biliar, ¿sí? La vesícula biliar es una parte del cuerpo que acumula bilis, como su nombre indica. La bilis es uno de los elementos que ayudan en el proceso de digestión y descomposición de las grasas del cuerpo, ¿no? Y ¿se acuerdan que estuvimos hablando de litiasis y de no sé qué onda? Pues creo que lo invoqué, damas y caballeros, porque pues yo estaba en un proceso de litiasis, ¿sí? Mi vesícula estaba formando piedras, litos piedra, cisformación. Entonces, se suponía que la operación era de rutina, o sea, iban a sacarme la vesícula,
que es la que estaba produciendo las piedras, la litiasis estaba ahí, y se complica. O sea, primero iba a hacer una operación laparoscópica, me iban a abrir cerca del tuch, me iban a abrir, iban a bombear un gas para que se inflara el estómago y permitiera que entraran el equipo médico, no las manos, sino un equipo médico especial, cortar la vesícula y sacarla. Láparos es abdomen y scopía es observar. Entonces se complica el asunto, por lo que leo en el parte médico y entiendo, benditas etimologías, se complica y empieza a haber un sangrado abundante, dice ahí esa onda, y eliminan la versión, perdón, la operación de laparoscopia, dicen este güey, si le hacemos esta onda se va a morir acá. Me cerraron los huequitos que me hicieron en el tuch y me abrieron una cortada como el tamaño de mi mano, 30 centímetros más o menos, 20 centímetros, y me sacaron la vesícula a la antigua. ¿Okay? Ya no fue laparoscopía, sino que fue ya una cirugía. Giros, mano, ergon, trabajo. Cirugía. Bueno, aquí está. Laparoscopía. Telescopio. Microscopio. También por allá, mientras yo estaba en el hospital, hice 15 días en el hospital, damas y caballeros, escuchaba que a varios de los pacientes que estaban en el área donde yo me encontraba, les hacían endoscopías, es decir, a través de un cable con una cámara en el extremo que se introduce por la garganta o por la nariz, dependiendo del padecimiento, se entra a observar lo que hay en lo que le llaman la cavidad torácica, ¿sí? Lo que hay cerca del estómago, del hígado, del páncreas, de la vesícula, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, nosotros armamos allá el club de la vesícula, damas y caballeros, porque habíamos, te lo juro, como unas 7, 8 personas que estábamos exactamente por lo mismo, y el único güey que se le ocurrió que no le pudieron sacar la vesícula como Dios manda con la paroscopía fue su servidor, un terco, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Scopeo, observar. El último verbo no es el único. Ustedes tienen que revisar el material, ¿sí? Fero. Fero. Producir, transportar. Ahí tienes transferencia, una transferencia bancaria. Básicamente es un transporte que tú haces de un dinero de la cuenta A hacia la cuenta B. Es un transporte. Estamos. Aurífero. Aurífero es una palabra interesante porque combina latín y griego. Auris, oro, fero, producir. Auríferos, hay campos auríferos, son espacios, son lugares en los cuales se produce en grandes cantidades de oro. Estamos. Ya para ir finalizando esta sesión, damas y caballeros, rápidamente nos vamos con los números. Los números. Dos tipos de números. Cardinales. Los cardinales son los que tú conoces, ¿sí? Con los que nosotros escribimos normalmente la numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 25, 8,000, 14,000, 1,000,000, etcétera. Así tal cual. Y tenemos otros que son los ordinales. Los ordinales son de orden, como su nombre indica.
primero, segundo, tercero, quinto, vigésimo, trigésimo, etc. Aquí estamos. Dúo, 2. Dueto, duelo. Duplo. Ese se pronuncia 3. 3, tría, 3. Tricolor, tríada, tridente. Estas son palabras derivadas de estas que tenemos acá. Tétares, 4. Ese tétares, como está muy larga la palabra, nosotros cuando la adoptamos al español, se convirtió en tetra, ¿sí? De hecho, tétares y tetra se parecen, no es casualidad. Ahí tienes Tetra Pak, que son esas botellas en las que viene, esos envases, perdón, en los que suele venir la leche, el puré de tomate, etcétera, ¿no? Y tetracampeón. Todo lo que tú te imagines que puede tener, empezar con tetra, viene de acá. Pente, pentagrama, pentágono, Pentecostés, que es una festividad, creo, religiosa, Pentecostés. Y hablando de religión, los primeros, la Biblia tiene un montón de libros, ¿no? El Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia reciben el nombre de Pentateuco. Pentateuco. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, en primera tienes el Génesis, ¿sí? Pentateuco significa literal los 5 libros. El Génesis es el 1, el Éxodo es el libro 2, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros de la Biblia reciben el nombre de Pentateuco. En el mundo judío son muy importantes esos 5 primeros libros porque definen mucha de la cultura que existe con ellos. No estoy tomando todos los números, únicamente estoy leyendo, estoy pronunciando para que ustedes vean, para que ustedes inicien ese proceso de asociación, pero al final de cuentas ustedes tienen que repasar todo lo que viene en los materiales, tanto numerales como los verbos que vimos hace unos momentos. Enea 9, eneágono, nos vamos a geometría, eneágono, y fíjate, interesante, de geometría nos vamos a literatura, eneasílabos. Los eneasílabos son versos que tienen 9 sílabas. Hay un poema que a mí me encanta de Rubén Darío que se llama Canción de Otoño en Primavera. Seguramente lo van a ver en literatura en el 4º semestre. Es un poema construido con versos de 9 sílabas. Fíjate que qué chido empieza. Dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro. Cuando quiero llorar no lloro. Y a veces lloro sin querer. Y dice: plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Y el vato te empieza a contar varios de los amores que tuvo, ¿no? Desde que era joven. De hecho, el propio título del poema, Canción de Otoño en Primavera, hace referencia no tanto literalmente a las estaciones del año, sino que las estaciones del año están asociadas con las edades de este hombre, ¿no? Un hombre otoñal es una persona ya en los 40, 50 años, que está pensando, digamos, en todas aquellas
conquistas, esos amores que fracasaron. Es un poema bien chido, ¿no? Me acuerdo de uno de esos amores que dice que aparentemente la chava era muy inocente, muy recatada, no lo sé, muy tranquila, digamos, pero que cuando venía la hora de la hora, la cuestión de lo sexual se volvía loca, decía la voz del poeta, ¿no? Es muy bueno el texto, de verdad lo recomiendo. Versos semiasílabos, canción de otoño en primavera. El poema es de Rubén Darío. Seguimos, Deca 10, creo que no hay problema. Década, decágono, decano, decámetro, decalitro, decaquilo, etcétera, etcétera. Dodeca, 12. Dodecaedro, volvemos a geometría. El dodecaedro es una figura tridimensional que tiene 12 caras, ¿sí? En geometría ya saben que hay una geometría que es plana y hay una geometría como que en tercera dimensión más chida, donde se miden volúmenes, donde se miden caras de estos llamados poliedros. Polis mucho, edros cara. Último, con eso nos despedimos. Mirioi. Mirioi. 10,000. Miriada. Hay una miriada de estrellas en el cielo. Obviamente no literalmente significa hay 10,000 estrellas en el cielo, sino que significa, o sea, que hay un montón, pues, o sea, miriada, cuando se utiliza la palabra, hace referencia a un conjunto muy grande de ángeles. Bueno, en cuanto a los números ordinales, únicamente les comento los dos primeros. El número 1 es protos, que significa primero. Protos, como en prototipo. Un prototipo es una primera versión de algo, lo que sea. Sí, hay prototipos de computadoras, de teléfonos, etcétera. Prototipo. También se me ocurre protagonista. Protos primero, agonistes, luchador. En sus orígenes, lo van a ver también en cuarto semestre, el teatro griego tiene como uno de sus géneros dramatúrgicos, primordiales, la tragedia. Y entonces la tragedia es una obra de teatro en la cual el ser humano combate, ¿sí? Ya sea contra el destino o contra otros seres humanos, etcétera. Por lo tanto, de ahí que se les llame protagonistas. Protos primero, agonistes, luchador. Es el primero, es el luchador, digamos, más importante dentro de estas primeras obras de teatro griego. Claro, evidentemente, conforme avanza la evolución de la palabra, se va perdiendo el significado original de luchador para retomar, para adquirir, una significación más amplia, ¿no? Y por protagonista entendemos al personaje principal. Pero en sus orígenes hablaba acerca de esta lucha que el ser humano tenía que llevar a cabo contra el destino o contra otros seres humanos. Y deuteros. Segundo, deuteros. Deuteros. Ahí tienes, por ejemplo, también dentro del propio teatro griego, y ya con eso me despido,
deuteragonista. Deuteragonista. El deuteragonista no es el antagonista, ¿eh? Tengamos en cuenta eso. Protagonista y antagonista jerárquicamente son iguales, son contrarios, por eso es antagonista, ¿no? Antiagonistes. El antagonista es el que se va a enfrentar al protagonista, al primer luchador, ¿no? Jerárquicamente, debajo de ellos está el deuteragonista o segundo luchador, que su participación sí es importante, pero no esencial como si lo es el del protagonista. Bueno, con esto, compañeras, compañeros, les va la instrucción con los verbos, con los numerales, ¿sí? Que aparecen en el material que está en plataforma, que voy a mandar también a los jefes de grupo, el jefe y las jefas de grupo, para que lo distribuyan entre ustedes, puedan trabajarlo, tanto de verbos como de numerales en total. Saquen un vocabulario de 50 palabras. No 50 de numerales y 50 de verbos, no, en total. Tanto de numerales como de verbos, en total, un vocabulario de 50 palabras. Lo que les recomiendo para estudiar el material y que se les quede más fácil es pronunciarlo, así como lo hicimos ahora, así como lo hicimos aquí. Cuando se vayan a estudiar el material, pronúncienlo. Ah, mira, scopeo, miseo, genao, valo. Y a partir de la pronunciación, ustedes vayan asociando, ¿ok? Ustedes vayan asociando, vayan asociando para ir descubriendo palabras. Hay un verbo que no aparece en el material, pero sí es crucial, así que lo vamos a poner por acá. El verbo es fago. El verbo fago, damas y caballeros, es el verbo comer. Ahí tenemos, por ejemplo, los fagocitos. Fagocitos, hematófago, como ejemplos, ¿no? Hematos, sangre, fagos, comer. Bueno, damas y caballeros, con esto termino la presentación de esta ocasión. Espero que sea de utilidad. Cualquier cosa que ustedes quieran, lo pueden hacer a través del correo electrónico, ya saben, línea directa con su servidor. Por mi parte es todo. Que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de qué momento ustedes observen este video. Por mi parte es todo. Hasta luego. Espero verles en la escuela antes de que se acabe nuestro primer año. Vallito.